Bueno, un gusto estar en este espacio de, de presentación, pero también al final de discusión sobre un tema que siempre suele estar de moda o suele tener relevancia en cada cierto tiempo, que es la comunicación en situaciones de crisis. Yo le he puesto aquí comunicación en tiempos de crisis. Y en esta hora vamos a hablar de sus componentes principales. No son todos, ya en el desarrollo del curso solemos desagregar todo esto, pero he escogido esos tres que son importantes para que tenga un sentido integral la gestión en una comunicación de crisis. ¿A qué me refiero? A la estrategia, el camino que escogemos, a la narrativa que estructuramos. Hoy en día se habla de narrativa en genérico, ¿ya? En el curso sí hacemos una entrada más profunda a lo que es la narrativa, ¿no? Con todos sus componentes, elementos que necesita. No es cualquier discurso que se hace, ¿no? Pero eso lo hacemos en el desarrollo del curso. Y la vocería, que es la persona que va a representar a la organización a través de la palabra hablada. Todo eso hace una integralidad a la hora de gestionar la crisis, ¿no? Eh, Déjenme bajar estas cosas que me están impidiendo la lectura. ¿Qué es la comunicación de crisis? Para empezar, el diplomado toca distintos temas de la comunicación estratégica, ¿no? Y en mi caso, el curso que yo desarrollo es vocería y relacionamiento con medios, y hay una parte que es las oportunidades de comunicación, que siempre son las más felices, y también la comunicación en situaciones de crisis, precisamente en relación al vocero y sobre la estrategia de relacionamiento que tengan las organizaciones. Esto alcanza a todos aquellos que hacen comunicación como que están vinculados al tema de comunicación, porque de lo que va es aprender los fundamentos teóricos para su aplicación funcional ante una situación de crisis. Es cierto que hay compañías, empresas, organizaciones. Cuando hablo de organizaciones me refiero a empresas y a instituciones públicas, ¿ya? Están más expuestas, otras menos expuestas, pero en general todas pueden presentar o pueden tener una situación de crisis. ¿Y qué es la comunicación de crisis? El área de la comunicación cuyo objetivo es darle una solución al hecho crítico en su dimensión informativa. Y hago énfasis en la dimensión informativa porque no es que vayamos a resolver una crisis a punta de comunicados bien intencionados. Esto requiere mucho más, ¿no? Una crisis no es un problema de comunicación, o al menos no es solamente un problema de comunicación, sino en especial es una crisis de gobierno, de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay un tema de fondo. Lo hemos visto con distintos casos, el derrame de petróleo hace poco, o durante esta pandemia hemos visto diferentes situaciones de empresas. Yo hago un énfasis, obviamente, en empresas, pero también en instituciones públicas que han sufrido y han tenido que gestionar las situaciones de crisis. Algunas muy bien, otras más o menos, pero ese es un poco el ejercicio. Y esto no es exclusivamente teórico, no es que ustedes van a aprender los modelos de crisis en teoría, sino hacemos una presentación de los diferentes fundamentos teóricos y luego lo acompañamos de casos prácticos, actuales, vigentes o recientes, y además lo complementamos con una sesión que implica sumergirnos en una sala de gestión de crisis, o como algunos teóricos la llaman, en el cuarto de guerra ante una situación de crisis. Es una figura, ¿no? Y ese es un poco el ejercicio. Nos ponemos en el papel de gestores de la comunicación en una situación de crisis. Y lo que siempre le comento a los alumnos, a los participantes, aquí no estamos en plan de espectadores que vemos un noticiero.
porque allí podemos tener diversas opiniones y además soluciones muy prácticas, aparentemente fáciles y de ejecución inmediata, que en la realidad o que en la vida real no se da. Todo tiene complejidad, ¿no? Ese es un poco los tres componentes del curso. Teórico, con todos los fundamentos que existen; práctico, con con todos los casos que hemos tenido. Hay algunos casos que son de referencia, de autores reconocidos, pero sobre todo metiéndonos en casos que han sucedido en los últimos 2 años. Y tercero, es la inmersión en los temas. ¿Qué haríamos nosotros de estar en ese papel, en ese rol de gestores de la comunicación de crisis? ¿Y qué haríamos en esos tres componentes que estamos hablando? ¿Ah? No es solamente una presentación o una salida a qué tengo que decir si es que estoy frente a una cámara en una situación de crisis. No, tiene que ver qué estrategia tengo que definir, y allí necesitamos mucha reflexión estratégica, obviamente. ¿Qué narrativa voy a construir? Y no es una narrativa que sea ficcional, porque el papel lo aguanta todo, o los adjetivos son muy fáciles de usar en una comunicación, pero al mismo tiempo pueden ser contraproducentes. ¿Y qué debe tener el vocero? ¿Qué papel debe tener el vocero? ¿Qué conocimiento debe tener el vocero del plan estratégico de comunicación? De hecho, en un par de sesiones que tenemos, hacemos un media training, no, pero no solamente en nuestra condición de eventuales voceros, sino en nuestra condición de gestores de la comunicación de crisis, ¿no? En este caso, para ser muy puntual con el webinar de ahora. Y otra de las cosas que tenemos que entender y discutir, las organizaciones en general son conscientes, o mejor dicho, quienes manejan las organizaciones, y entre ellos nosotros como comunicadores, somos conscientes, así como podemos ser una fuerza muy productiva en el campo en que estemos, también somos conscientes que podemos eventualmente ser una fuerza destructiva, como, insisto, en el derrame que hemos visto hace poco, y en general, N casos que podemos ver a lo largo de estos 2 años o a lo largo de lo que nos indica la literatura de comunicación. Según uso esta, hay otras definiciones, ojo, y sacadas de diferentes autores con los que solemos trabajar, ¿no? El Institute for Crisis Management define una crisis como cualquier problema o incidente que desencadena reacciones negativas en el entorno de una organización y atrae el escrutinio público sobre ella. Es una definición teórica, ¿no? Y frente a esa situación que se describe, tenemos que ser conscientes para desarrollar una estrategia, que es el camino que vamos a escoger en ese momento que se presenta la crisis. Una crisis no se puede solucionar sin comunicación, aunque tampoco se puede resolver solo con comunicación, ni una ni la otra. ¿Qué quiero decir? Una crisis no se puede, no se puede salir o gestionar una crisis pretendiendo que comunicamos mucho y hacemos poco o nada. Pero también no significa que hacemos mucho, creemos estar resolviendo o atenuando los efectos de una crisis y nos quedamos callados. Eso no significa que implique la masificación de la comunicación, que queremos salir por todos lados, sino va mucho de determinar qué queremos, ¿ya? Y cómo lo logramos. Me explico. Debo entender qué públicos prioritarios debo atender en una situación de crisis. Y cada una tiene su propio ADN. Esto no es una fórmula mágica de 2 más 2 es 4 y aplico lo que hice antes o lo que hizo el otro en otro sector, en otra crisis y ya está. Lo importante es saber o tener presente los fundamentos teóricos, pero también cierta praxis para hacer la mejor reflexión posible ante una situación crítica y gestionar esa dimensión informativa y gestionar esa parte comunicacional que
que nos toca, ¿no? Esa es un poco la descripción de la estrategia y cómo defino y eh, cómo le enfrento. Algunos dicen que es una frase bastante usada, ¿no? Eh, la crisis siempre presenta una oportunidad. Bueno, en realidad la crisis siempre te afecta, te golpea en ingresos, te golpea en reputación e incluso te puede amenazar la sostenibilidad de la organización o de una empresa, ¿no? O todo el plan bianual de una organización o de una institución pública. Entonces, sí, tenemos claro que esta crisis, para mejor resolverla, tenemos presente que puede afectar a la organización en su conjunto. Y por eso la comunicación se ha vuelto tan relevante, ¿ya? Para gestionar este tipo de temas. Y esto ha ido cambiando con los años, obviamente, ¿no? Y esa es la potencia, la riqueza de la comunicación en este momento. Como dije, no se puede pretender resolver una crisis sin comunicación, pero tampoco solo con comunicación. Y ese punto medio, ese equilibrio inteligente, vamos a encontrarlo en las diferentes casuísticas que tenemos para saber qué aplicar. Y cuando nos toque enfrentarla, y no es sencillo, ¿ya? Y no es sencillo, eh, no tengamos nosotros como profesionales sorpresas. Quizás haya algunos sorprendidos, pero nosotros como profesionales, como conscientes de la situación, que no sean sorpresas, porque voy a estar preparados. Claro que hay crisis que se presentan de forma súbita y otras que se cocinan a fuego lento, ¿ya? De acuerdo a la organización, de acuerdo a la situación. Hay una serie de tipología, hay tipologías para describir las diferentes situaciones de crisis, no es el espacio para hacerlo, pero de acuerdo a la experiencia, al trabajo que tengan ustedes, pueden entender aquellas crisis que son súbitas, como por ejemplo un accidente o una investigación fiscal que se presenta, o aquellas que se van cocinando fuego lento, como es de repente el retiro de una organización, la fusión de empresas mineras, que es un caso seguido, que incluso lo vemos en clases y es un tema de mucha riqueza y de mucho aprendizaje, ¿no? Aquí cito a uno de los principales académicos en este tema de crisis, Jan Mitrov, quien señala, perdón, los ejecutivos de organizaciones preparados para la crisis consideran a sus empresas no solamente sistemas productivos, sino potencialmente destructivos. Eso lo dije hace un ratito y refuerzo con esta imagen porque debemos ser conscientes de esa posibilidad. No estamos lejanos. Obviamente, como organizaciones debemos estar preparados para eso. Obviamente, debemos cumplir con una serie de exigencias normativas, regulatorias que existen. Debemos prevenir todas estas cosas, pero en el mundo, ese es en el mundo ideal, no podemos tener todo cubierto, pero a la hora de la hora podemos tener también situaciones inesperadas, ¿no? O que que van creciendo paso a paso, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de esa situación. Nadie está libre, ¿no? Y aquí, otro de los autores que suelo usar bastante en la presentación, que es Jan Lukaszewski, él define la crisis como una visibilidad no planificada. A diferencia de todas las acciones, de todos nuestros planes de comunicación que hacemos para, para el posicionamiento de nuestras organizaciones, y claro, eso lo deseamos y trabajamos para ello. En cambio, una crisis, pues, no quise estar en esa toma, no quise estar en ese video, no quise estar en el boca a boca frente a mis stakeholders eh, prioritarios, principales, relevantes, ¿no? Y él define como eso. Y dice algo muy interesante, y lo argumenta obviamente, que es clave para la gestión de crisis. Manejar una crisis consiste en aplicar el sentido común a la velocidad de la luz. Lo dice por dos razones. Una,
y aparentemente lo dice como paradoja. ¿En qué sentido? Aplicar el sentido común. Y muchos de ustedes dirán, oye, pero es el sentido común, entonces sí podemos aplicarlo y qué sé yo, porque es el día a día que usamos el sentido común como seres humanos. Pero resulta que en una crisis todo se complejiza, todos andamos a mil, todos andamos con las tensiones y a veces nos olvidamos de los pasos básicos, ¿no? Por ejemplo, una cosa tremenda a raíz hace algunos años cuando hubo un incendio en un cine, en una cadena de cines del Narcomar, eh, el sentido común te dice que el primer comunicado lamentes, obviamente, la pérdida de vida de 4 o 5 trabajadores en ese momento, y, y no se hizo. Empecé a trabajar con un equipo de comunicación, una agencia de comunicación, y no se hizo. 3, 4 horas después salió ese comunicado lamentando esa situación terrible, ¿no? Y ese es un poco del sentido común. El sentido común, ser humano, aplica a la humanidad. Compadécete de las víctimas humanas, ¿no? Y eso habla del sentido común. Suena paradoja, pero sí, en ese momento se obvia las obviedades, disculpen la cacofonía, ¿no? Es eso. Y lo segundo, ¿ya? Esto de aplicar el sentido común a la velocidad de la luz es que debemos actuar muy rápido. Pero también cuando actuamos rápido, cometemos los errores, como el que describo o como otros, ¿no? Cometemos el error, el de principiante o el de fenómeno del avestruz, eso que meto la cabeza abajo para ver que no ocurra nada, no para ver, sino para suponer que no está ocurriendo nada. Y sin embargo, lo que tú dejas de decir, otros están cubriendo ese espacio y se incrementa la crisis por no actuar desde el inicio. Y en esa velocidad de la luz, a ustedes les habrá ocurrido, cuando actuamos rápido, hay siempre la posibilidad de cometer más errores. Entonces, dicho esto, de sentido común y esta velocidad de la luz, dirás, entonces ya lo tengo yo internalizado. No, para hacer esto se necesitan determinadas herramientas, pero sobre todo práctica, ¿no? Estos ejercicios, ese trabajo de aprender estas cosas, es como los fundamentos que tú aprendes. A quien le guste jugar tenis u otro deporte, puedes conocer los fundamentos de la técnica, pero la técnica no la desarrollas sino practicando una tras otra, tras otra. Y esto es un poco el trabajo. Esto en lo que se refiere a comunicación de crisis, ¿no? Y otra cosa que agrega Lukaszewski, que es todas las crisis han sido problemas de manejo gerencial primero. Es decir, ha habido una falla. Excepcionalmente, sí podemos entender, ver crisis que se han generado por un desliz de algún directivo. Es famoso el caso, también lo cito, pero ya es un poco antiguo. Cuando empezaron a surgir las redes sociales, un CEO de una organización estaba en el aula magna de una universidad americana y estaba contando sus anécdotas cuando era estudiante en Londres, y se le ocurrió decir que a él le había parecido que las mujeres londinenses no eran tan bonitas, y eso de inmediato se propagó en las redes sociales y le generó una crisis eh, de aquellas, ¿no? Esos son casos excepcionales, pero generalmente las crisis, las que vemos o gestionamos, es porque ha habido un hecho concreto, ¿no? No solamente es un desliz comunicacional o una torpeza en el discurso de alguien que cree que puede estar en una pequeña sala y nadie los está escuchando en la época de las redes sociales. Esto corre muy rápido. Entonces, sobre todo eso, nos preparamos, ¿no? Y nosotros, sobre todo, en materia de comunicación. Y ojo, insisto con este punto que siempre lo desarrollamos en clase. No estamos aquí como espectadores que vemos un noticiero y decir, se hace esto, eso. No, no, no. Tienes que fundamentar, tienes que reflexionar, porque al mejor, ¿ya? En comunicación,
se le va el tema en crisis. Hace poco, este caso en Reino Unido, con la posibilidad que tenga que emitir el primer ministro por organizar unas reuniones, ni siquiera fiestas, unas reuniones en Londres, en la Casa de Gobierno, la jefa de prensa, una reputada periodista que se dedicó después a la comunicación, en un media training, una preparación para ejercitar el discurso que iba a dar. Un poco se comentó a la ligera este tema de las reuniones, grabó con una empresa tercerizada y de repente esa grabación voló por todos los medios ingleses. Los medios ingleses, que sí son duros en ese tema, lo difundieron y la señora, con toda la preparación, toda la capacitación del mundo, tuvo que dimitir a los pocos días. Entonces, nadie está libre. Siempre hay que trabajar con mucho rigor, pero también con bastante prudencia, ¿no? En este, así como he dicho que hay una parte de gestión comunicacional informativa, hay una parte de gestión propiamente de la crisis, ¿no? En conflicto público, cuando esto llega a diferentes stakeholders, es necesario ser conscientes de que no hay una sola mesa de negociación, sino que hay dos mesas de negociación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no supongamos, si estamos en una organización y decimos, no, ya estamos viendo el tema ante tal autoridad, ante tales gremios y qué sé yo, y va bien, tener conciencia que si ese tema ha llegado a la opinión pública y eso ha generado que stakeholders prioritarios reaccionen, estén atentos, sean críticos, sean favorables sobre ese tema, entiendan que hay una segunda mesa de negociación, la que existe entre las partes involucradas y la de la opinión pública, articulada a través de los medios y las redes sociales, ¿no? Y cuando hablo de opinión pública, debemos hacer a veces eh, una especie de disección para saber cuáles son los públicos, los prioritarios o los stakeholders prioritarios que están interviniendo en eso, salvo los grandes temas. Allí tenemos que tener conciencia de determinados stakeholders que pueden estar atentos, que pueden incluso influir sobre la decisión que se tome en la primera mesa de negociación. La primera mesa, obviamente, la que resuelve el tema o la que está a punto de lograr algún acuerdo, es la más importante, eso es obvio, pero sería un error olvidar que la segunda mesa de negociación también influye en la primera, porque si nos olvidamos de esa segunda mesa y existe presión, esa negociación, ese acuerdo inicial va a ser muy difícil o incluso puede resultar inviable si es que no se dan las condiciones y sobre todo porque la otra parte va a sentir la presión de determinados stakeholders o la presión en genérico de la opinión pública. ¿Y cómo se manifiesta esta presión? ¿Cómo se materializa? Se materializa precisamente en la intervención o la cobertura que se haga a medios, en la intervención que tengan diferentes autoridades en medios, diferentes actores en medios, opinólogos, especialistas, cómo están las redes. Es un todo. Eso no significa sobre reaccionar, ¿ya? Insisto, aquí no hay una fórmula de 2 más 2 es 4, porque sería simplón, ¿ya? Yo hace muchos años escuché una persona que traía una fórmula de comunicación de crisis que decía, si esto lo aplicaban todas las empresas mineras, resuelto el problema. No, falso, no existe eso, porque si no, con eso lo ponemos tipo Excel en la computadora y resolvemos todas las crisis, ¿no? Eso se trata mucho de reflexión estratégica y sobre todo, esa reflexión estratégica también nos exige, implica corregir los errores que se pueden cometer desde un inicio, ¿no? Acuérdense lo que dije, según Lukaczewski, es aplicar el sentido común a la velocidad de la luz. De pronto no apliqué tanto sentido común y por hacerlo rápido cometí algún hierro. Entonces tengo que ir rectificando. O lo que supuse que iba a generar una reacción por parte de determinados stakeholders no se produjo, entonces tengo que reencauzar mi propuesta comunicacional.
y obviamente siempre acompañado de la solución del problema. Cuando hablo de narrativa tiene distintos componentes. Yo les decía hace un ratito, no se trata de generar un discurso, hago un discurso, ya, la narrativa de este personaje, de esta organización que es así, así, así. La narrativa, para resumirlo así de la manera, no, no de la mejor manera, de la manera más simple, más sencillita, tiene diferentes componentes. La narrativa es obviamente un discurso, ¿ya? Pero también tiene que ver con el procedimiento de personajes que intervienen, ¿no? De personajes que intervienen, sea el vocero, sea la voz de un trabajador, sea la voz de un stakeholder, sea la voz de una persona impactada positivamente por esto. Tiene diferentes componentes. También tiene que ver con el marco, el marco de referencia que tenemos sobre un hecho, entender eso, ¿no? Es toda una composición, no es solamente hacer un discurso y ya está. No, cuando hacemos un discurso tenemos que tener presente el marco previo, cómo entendemos las cosas. Tenemos que desarrollar un discurso donde ese discurso tenga también algunos hechos relevantes, alguna cifra relevante, tenga también unos personajes que intervienen. Entonces es como en la construcción de una novela, que hay diferentes personajes, hay un inicio, hay un medio y hay un fin, pero en este caso todo tiene que ser riguroso. Esa es la diferencia, ¿no? Pero bien escrito o bien preparado. Esa es un poco la diferencia. No es cualquier discurso se le llama narrativo, ¿no? Que ahora está de moda la palabra, sí, y deriva de alguna manera del famoso storytelling que practican los publicistas desde los 60, ¿no? Luego, el portavoz puede intervenir sin preparación previa, el portavoz de nuestras organizaciones. Alguien me puede decir de pronto, oye, mi portavoz es un eximio orador, la verdad que es un fuera de serie cuando interviene, pero tiene que tener precisamente esta profesión, tiene que tener los, la narrativa acotada a los tiempos, las formas, los códigos que tiene un medio de comunicación, que tienen las redes sociales, que quiero llegar al público, ¿no? Entonces, no hay forma de que un portavoz se presente sin previa preparación, por más eximio orado, ¿no? Y ¿por qué no? Además, porque él no solo se representa a sí mismo, él representa una organización. Entonces, cuando él comete un desliz, lo va a afectar obviamente, pero lo va a afectar también a la organización por ese desliz, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se prepara un vocero en una situación de crisis? Y una situación de crisis tienes que actuar rápido. ¿Cómo preparamos mensajes? ¿Cómo tenemos una síntesis de lo que está ocurriendo? Porque tú, imagínate, tienes que preparar un vocero y les decir, este es el mensaje puntual que debemos rescatar o que debemos martillar durante la presentación de 2 minutos que tienes en X espacio. Entonces, ¿cómo logramos una síntesis? Y cómo logramos también que el vocero, que puede ser un profesional con muchos conocimientos, con una profundidad en su especialización o en el management, acepta que tiene que ser muy sencillo, muy directo en su mensaje y desterrar alguna jerga profesional de la cual está acostumbrado a utilizar en el día a día, ¿no? Y obviamente para determinados foros resulta importante, pero para esta gestión de situación de crisis en concreto, quizás no, quizás esté sobra, ¿no? Porque cualquier palabra mal dicha distrae la atención, no posiciona, ¿no? Un ejercicio que debemos hacer es ya, y es difícil, esto es fácil comentarlo en gabinete, ¿no? Pero es qué titular o qué mensajes prioritarios quieres poner. Trabaja sobre esos. No llenes de adjetivos, de sobresdrújulas tu discurso, porque es inútil. Tú tienes un objetivo, persuadir. Tienes un objetivo primero, informar, si es puntual, sobre una crisis. Tienes un segundo objetivo, que es comunicar, es decir, que te entiendan y que haya una retroalimentación a través del medio de comunicación o los stakeholders con los cuales vas a intervenir. Y un tercero es persuadir. De eso va la retórica, finalmente, ¿no?
palabra que a veces se entiende como si fuera simple cháchara o simple discurso, tiene esa dimensión total la retórica, ¿no? Entonces, para eso se necesita formación, porque tienes un público distinto. Imagínense un abogado que está acostumbrado a intervenir en los tribunales, tiene perfecta preparación para esa intervención digo perfecta si es un abogado destacado, ¿no? Pero si tiene que hacer una intervención en determinado medio, tiene que ser consciente que no va a tener los minutos que le dan los jueces o los vocales para hablar, sino va a ser más acotado. Y puede que las preguntas que le hagan los periodistas o quienes lo entrevisten sean del humano y lo divino, que no precisamente le pregunten lo que desea y cómo haces para reconducir esa conversación, ¿no? Entonces, sobre eso se trabaja y sobre eso se tiene que estar listos. ¿Y cómo hacemos para que eso? Porque yo puedo preparar eso y de repente mis mensajes son sosos y la audiencia ni se inmuta y fue tiempo perdido y no caló nada. Precisamente de eso va la construcción de esta narrativa, porque yo lo que estoy dejando es una historia con cierto corpus para que tú entiendas, aún en situaciones de crisis, ¿ya? Y eso lo hemos visto y vamos a ver casos, como el caso de las farmacéuticas, que en esta época de pandemia, que tú dejas toda una historia. Vamos a ver casos buenos y casos malos. Y algo que hago énfasis, no estamos en plan de juzgamiento, sino de reflexión estratégica. No vale decir, ese le hizo mal y per se es malo, sino que hubiéramos trabajado allí. Pero obviamente desde el plano profesional, académico, ¿no? El aporte, no como unos espectadores que estamos viendo la televisión. Y ahí ya no les vuelvo a mencionar la palabra espectador de televisión, pero es algo que siempre trato en lo que trato de incidir. Que tenemos que dejar mensajes claros, comprensibles, que todos nos entiendan. Y si le cuento y si tengo espacio en una situación previa de crisis para contarle a una persona llegada, así sea de la región o un tercero, a ver, le cuento mi rollo y le digo, ¿qué me entendiste? Y si no me entendió nada o tiene una interpretación distinta, no es que por esa persona le falte capacidad de entendimiento, sino yo no fui lo suficientemente claro. O de pronto no preparé bien a mi vocero o no trabajé bien la narrativa que tenía que expresar el vocero, ¿no? Es fácil echar la culpa a otros que no entienden bien, cuando nuestra labor es que nuestros mensajes terminen siendo unívocos, que se entiendan, ¿no? Y si no, estamos mal. Esa es un poco la exigencia que tenemos como comunicadores. Combinar eso racional con emocional, con cierta coherencia, no exagerar, ¿no? No exagerar. En una situación de crisis tenemos que tener mucho cuidado, pero también implementar eso, no hacer algo muy, muy fáctico que se vea muy frío a la hora de esta situación crítica. Generar confianza en medio de la adversidad es otro elemento. Y, perdón, que sea para y con todos los stakeholders, en algunos casos cómo puedo involucrarlos y en otros casos cómo puedo llegar con un mensaje. La vocería, esta voy a pasarlo rápido para ceñirme al tiempo. Esta presentación la tienen ustedes. Hay algo que el vocero siempre tiene que cuidar. Y lo hemos visto en casos recientes donde con tal de decir algo, para seguir el tema, salimos con algo que puede sonar nosotros en cuatro paredes, 4 o 5 personas que nos aplaudimos entre nosotros, pero una vez que lo verbalizamos al exterior, simplemente mi vocero pierde credibilidad porque resulta el argumento o jaló de los cabellos o cínico, y entonces eso debilita el papel del vocero. Aquí estamos hablando de actuar rápido y también la percepción lo es todo, ¿no? Hay situaciones de crisis que dentro de la organización su dimensión fáctica, el hecho crítico, es muy, muy grande, pero de pronto su situación comunicacional es pequeña, ¿ya?
Y entonces, obviamente, la parte fáctica se tiene que trabajar mucho y el concepto o la parte comunicacional se tiene que trabajar estratégicamente para no levantar mucho el tema, sino tratar de acompañar a la solución fáctica o viceversa. El hecho dentro de la organización puede parecer una cosa muy chiquita que está siendo levantada increíblemente en los medios, por ejemplo, pero tener conciencia que esa es la percepción, que la percepción lo es todo, que la percepción es lo que hace la crisis, porque le puedes ir a preguntar, no sé, pues el área que le corresponde y el responsable de esa área te va a decir, oye, pero esto es una cosa chiquita, y puede que tenga razón, pero si hay una dimensión comunicacional que está en plena efervescencia, tenemos que gestionarlo, ¿no? Con toda la atención del caso y la complejidad del caso, ¿no? La comunicación en una situación de crisis, ese vocero, ¿cómo lo preparamos para que haga una comunicación frecuente y honesta? ¿Ya? Con honesto me refiero al rigor que debemos tener en la comunicación, eso de que el papel aguanta todo y que digas esto y el otro y ya está, ya se resolvió, cuando no es cierto, eso es terrible. Aquí, así como en la creencia es el rey, el principio básico, no mentir, nunca mentir, ¿no? Y creo que no solamente el principio básico de comunicación, sino también de ética de trabajo, ¿no? No sirve involucrarse en comunidades digitales a menos que sea sincero y transparente en sus actos. No significa, tienes que hacer 20 posts y ya está, cuando no has internalizado eso. Es fiel a los valores de la organización y esto que decíamos, compasión por los afectados por tu crisis, ¿no? Por la crisis que ha generado tu organización. Se perdemos de vista eso. Esto acá lo decía. Eh, Rápidamente es, no mentir, lo acabo de decir, sintonía con los públicos prioritarios, ¿ya? En una crisis, ¿y por qué hago énfasis en esto? Porque a veces queremos llegar a todos, pero en una crisis el tiempo es un tirano y no tenemos, es un bien limitado, entonces tenemos que priorizar ciertos públicos. Obviamente, si en una crisis que tengo medios no priorizo los medios de comunicación, entonces voy fatal. Pero también otros públicos que pueden intervenir en esa discusión mediática son los que tengo que atender. Esa es un poco la idea, ¿no? Hay algunas, digamos, pasos, ¿no? Proponerse para influir sobre tensión emocional negativa a través de sincera, elocuente y sobria petición de perdón, que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y eso de echarle la culpa al otro, y eso lo vemos con varios casos que repasamos en clase, en realidad más que liberarte del problema, te achata moralmente y te hace crecer la crisis, ¿no? Eh, es una situación que se da, y lo vemos en el mundo político a cada rato, porque es parte también de la comunicación política, ¿no? Eh, y obviamente el arrepentimiento tiene que ser auténtico. Y aquí termino. Eh, en, el, en, la, en el desarrollo de clases, trabajamos con las etapas que hacen una crisis. Es decir, si bien una crisis puede aparecer súbitamente o cocinarse a fuego lento, sí tengo que tener todo un trabajo ante la eventualidad que ocurra, ¿ya? Y se divide en cuatro partes: la preparación de la crisis, la prevención de la crisis, la gestión misma de la crisis y la gestión post-crisis, ¿no? Ese es un trabajo que se hace, aquí estoy hablando eminentemente en clave círculo de planificación de la comunicación en situaciones de crisis, que de alguna manera esto lo presentamos en un simulacro de crisis que hacemos para la intervención de los voceros, para la preparación de narrativa y para la definición de la estrategia ante un caso que se presenta, puede ser un caso reciente, un caso ficticio que armamos durante el curso, pero tenemos que tener todas estas etapas comprendidas allí: el proceso de planificación, elaboración de sistemas y manuales, entrenamiento y simulacros, alertas tempranas, monitorización, la gestión de asuntos y riesgos potenciales, respuestas de emergencia, respuestas tipo, eh, mapear todos los, todos los canales que puedo considerar para este tipo de respuestas, gestión de la crisis propiamente, ya cuando entro en la etapa de la crisis, sistemas de activación y respuesta, reconocimiento de la crisis. Hace un rato les decía, evitemos el síndrome del avestruz,
que es enterrar la cabeza en el suelo. Es lo primero es que tenemos que reconocer la crisis. Y luego, y algo que se olvida a veces, la gestión post-crisis. Pasamos las olas y ya nos dedicamos a nuestros temas, cuando en realidad tenemos que hacer una tarea de reconstrucción, sea de la reputación, sea de algunos contactos, sea de nuestro capital relacional, una serie de cosas, reanudación y recuperación del negocio, análisis del impacto post-crisis, evaluación y modificación de lo que se tenga que hacer, ¿no? Eso es, creo que he sido exacto con el tiempo, según me indica mi reloj. Manuel Aguirre, en una crisis de comunicación podemos utilizar estrategias de publicity para poder mitigar los acontecimientos de una crisis. Sí, pero te voy a responder. Yo además de comunicación estudié Derecho, y en Derecho te enseñaban algo que decían, ¿cuánto es 2 más 2? Y la profesora, no voy a decir su nombre, porque es conocida, decía, y tú decías 4, decía, no es 4, todo depende. Si tú consideras, pero estoy volviendo a tu pregunta, Manuel, si tú consideras que es un elemento que complementa tu estrategia de comunicación, úsala, ¿vale? Si consideras que te aporta. Pero no solamente porque te recomienda el responsable de publicidad o de marketing corporativo. Si es una pieza que suma un engranaje de la gestión de crisis, úsala, ¿ya? Pero si no, si ves que es un tema aislado, puede sonar contraproducente. Y por allí tenemos un caso que lo vemos en clases donde tienes una situación crítica y de pronto o sacas una campaña o crees una campaña de posicionamiento y de pronto diriges mal el mensaje a ciertos públicos, no lo aterrizas. Es el caso de una minera, ¿no? Que está en un conflicto X y de repente tenía una pauta fuerte en Lima sobre lo que hace la empresa minera, tenía mucho de autoficción, que es el hablar a partir de los propios trabajadores, pero en el fondo no estaba resolviendo la crisis, ¿no? Podía gastarse mucho en ese posicionamiento, pero no estaba gestionando la crisis. Pero por eso te digo, no hay una situación determinada que te diga, úsala así y úsala así. Va a tener mucho que ver, y esto ténganlo presente en todos, con la reflexión estratégica que hagamos sobre ese momento. Yo empecé diciendo que las crisis no tienen no comparten el mismo ADN, ¿ya? Entonces va a requerir de mucha reflexión estratégica y obviamente eh, de los fundamentos teóricos para enfrentarla, porque si no tiene su propio ADN, pero al mismo tiempo no posee los fundamentos teóricos para enfrentarla, o no te has ejercitado en ello, tu reflexión puede que quede acotada. ¿Hay alguna forma de saber que tu mensaje es claro, comprensible, que genera confianza, que es coherente y que llega a todos? Qué buena pregunta, Abel Alonso. Me has hecho recordar algo que dice también Jan Lukaszewski en su libro Comunicación en Crisis. Lamentablemente solo está en inglés. Primero dice que, ¿sabes qué? En el mundo, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Europa, hay un indicador claro de que te pueda medir la gestión de crisis, salvo cuando se resuelve. Y cuando se resuelve, todo el mundo se cuelga la medallita. Y la parte comunicacional es complicada. Eso como primer punto. Y sobre medir, mira, en esta situación, primero tienes que ser claro, comprensible, que genera confianza, que es coherente, que llega a todos, en principio, el ejercicio previo. Y eso lo vamos a ver también en eventuales preparaciones que se hace. ¿Cómo tú antes de salir puedes tener una terna, un focus muy, muy elemental para ver si te entendieron? Como el mensaje, dije, es unívoco, es decir, tiene que ser uno que se entienda, que sea coherente, que sea fácil de captar. Entonces puedes tener 2, 3 personas, lo que fuese, internos o fuera, que le diga, este es el discurso y después preguntar si se entendió. Eso es una, ¿ya? No hay un sistema, no hay un software como por ejemplo, ponerlo
y tener algún indicador, salvo los focus group que se hacen de pronto, pero eso en una situación de crisis toma su tiempo. Lo otro es esta crisis, y es algo que se trabaja también mucho, es cómo monitoreas a tus stakeholders, es decir, qué relación, qué contactos tienes con tus stakeholders. Y cuando hablo de stakeholders, ellos son, finalmente ellos te dirigen. ¿Estás teniendo conciencia que se entendió el mensaje? ¿Que va bien el mensaje? Te pueden dar incluso un feedback si el de stakeholder es el ministerio, es el gremio empresarial, es la Cámara de Comercio, es la Comisión del Congreso o es otra empresa, lo que fuese, ¿ya? Vas ahí a medir si estás teniendo receptividad. Y lo que suele ocurrir, si es que tienes un buen plan de relacionamiento, que es estos trabajos de uno a uno para expresar un discurso, ¿ya? Es el feedback que te pueden dar. Insisto, en una gestión de crisis aplica mucho el actuar a la velocidad de la luz con un sentido común, pero también esta estrategia de relacionamiento. No hay mucho tiempo, es cierto, pero por eso trabajas con la suficiente antelación, ¿no? Con la suficiente antelación, como que se construye ese relacionamiento en tiempos de paz y no necesariamente en tiempos convulsos. Es un poco la respuesta que te puedo dar. Estoy retrocediendo. Aquí Marta Romo me pregunta, en el Estado no hay un comité de crisis establecido, normalmente lo asume la alta dirección. ¿Es necesario que el comité esté conformado como tal y figure en un manual? Excelente pregunta la que haces y de mucho valor en materia comunicacional, ¿ya? No conozco lo del Estado, ¿ya? Pero Marta, pero sí te podría decir que, y no lo he mencionado en esta presentación por tiempo, es fundamental el comité de crisis. Aquí no voy a hablar todo lo que necesita en un comité de crisis, pero sí hay dos claves que tienen que ir en esa composición. Tiene que existir en una situación de crisis, lo primero que tiene que formar es el comité de crisis, pues. Si no, todo va descabezado. ¿Cómo se compone? Lograr que sea en su mini expresión y de acuerdo a información adicional se va invitando a otros. ¿Qué otro elemento debe tener? Tu vocero. Si tu vocero es el CEO, el ministro, obviamente va a estar en ese comité de crisis. Pero si tienes otro vocero, no es que tu vocero actúe por su lado y tu comité de crisis por otro lado. Tiene que estar integrado en ese comité de crisis. Y obviamente el papel de responsable de comunicación es fundamental en ese comité porque es el que tiene la sensibilidad de cómo se está reaccionando afuera. No es una bisagra entre la organización y lo que está en la calle, lo que está en los medios, lo que está en las redes, lo que está en los públicos prioritarios. Eso es fundamental, ¿no? Pero, y no conozco más del Estado, ¿ya? Pero es fundamental. Yo he tenido solo una breve estancia en el sector público de 6 meses. Bueno, también me gusta el sector público, hice una maestría de gobierno, pero la institución en la que estaba sí tenía un comité de crisis ante cualquier situación y quien la convocaban eran dos personas. La cabeza de la institución o su segundo. Quizás allí el, el responsable de comunicación, el gerente de comunicación, como que no tenía el predicamento como para activarla, ¿ya? Lo ideal es que sí. Lo ideal en las empresas, el responsable de comunicación tiene la capacidad de activar un comité de crisis, ¿no? En el Estado no conozco más, solo estoy hablando de estos 6 meses de mi participación, por las intervenciones que he tenido a lo largo de estos años en los cursos. En algunas instituciones sí lo tienen y sí tiene el responsable de comunicación, sí tiene ese predicamento y en otras lamentablemente no lo tiene, ¿no? Manuel Aguirre pregunta, en la etapa de post-crisis, ¿qué KPI nos recomienda utilizar o tener en cuenta a la hora de medir la recuperación de imagen y reanudación del negocio? Qué buena pregunta. Y digo buena porque precisamente la etapa de post-crisis es donde ya podemos tener algunos
algunos KPIs que son, digamos, que son métricas concretas, ¿no? Desde, no tiene, a ver, depende de la organización, tú puedes tener un KPI de comunicación. Oye, después de la tormenta, ¿qué tema me sirve para posicionarse y recuperar la imagen? eh, y de repente agarro un tema muy puntual, muy cercano, que es mi territorio, de mi organización, de mi empresa, de mi institución pública, y sobre eso trabajo un plan de comunicación de recuperación de imagen, y ahí puedes tener un KPI comunicacional propiamente, de presentación, publicaciones y algunos qualis que puedes sacar, si hace focus y todo eso. Pero eso es una parte de comunicación. Lo más, digamos, lo más rico es cómo vinculas ese KPI con esos KPIs también del negocio. Porque además del trabajo de reputación, también trabajamos con para el acompañamiento del negocio. Y entonces, de repente, el negocio puede tener en mente el posicionamiento público de algún tema o algún producto, algún servicio, algún elemento que sirve para reintroducirse en el mercado, porque una crisis siempre genera impactos, y uno de los primeros impactos son o el impacto económico por reducción de ingresos, o el impacto económico derivado de multas y sanciones regulatorias. ¿Cómo hago para recuperar eso? También puedes combinar ese KPI del negocio con tu KPI comunicacional. Es difícil imbricarlo, no hay ninguna herramienta, como decía hace un rato sobre los KPIs de crisis, pero sí, y esto tiene que ver un poco más con esto que está de moda del modelo Agile, cómo haces para el acompañamiento de los objetivos del negocio desde tu posición comunicacional. Porque te podría preguntar, yo siendo el negocio, podría preguntar, Manuel, oye, ya, pero este plan de comunicación que tuvo este rebote, este éxito, ¿cómo me ha servido a mí en mi KPI de negocio? ¿Cómo estas presentaciones me han servido? Puedes sacar algunos cual y puedes llegar a sumar impactos, puedes llegar a entender posicionamiento, puedes incluso mencionar los públicos prioritarios a los cuales estás dirigido, ¿no? Pero ese es el desafío. Sí se pueden hacer algunas reflexiones, algunos cuales, pero una, una medición, como decía, y esto no solamente lo digo yo, lo dice Lukaczewski, no existe en el mundo, no se ha desarrollado, pero sí podemos desarrollar que como haciendo esto con ciertos indicadores, no solamente he logrado restañar algunas heridas reputacionales, sino también he logrado contribuir con los objetivos del negocio. Entonces, cuando te digo eso, es que debemos tener mirada 360 hacia el negocio, ¿no? No solamente pensar en nuestra parcela de públicos prioritarios, sino tener una visión integral. Y lo mejor para eso es siempre trabajar de la mano con todas las áreas del negocio. Somos un área transversal que, que, que se da, ¿no? Eh, Henry da Silva dice, ¿qué mal se manejó la crisis del derrame? ¿Cómo debió llevarse la gestión de estrategia, por favor? Esto va a sonar muy vendedor, pero esto lo desarrollamos en clase. Obviamente, y aquí, eh, una reflexión, sí hay oportunidades de mejora en esa gestión, ¿ya? Pero los miramos con ojos académicos o comunicacionales y podemos incluso revisar los 7 pasos o los 7 primeros errores, fallas que se cometieron en la parte comunicacional para saber qué no debemos hacer, número 1, ¿ya? Pero ya, digamos, eh, ya la evaluación de eso está, y lo está, estamos y lo leemos, para eso están diferentes plataformas, ¿no? Que hacen análisis muy agudos. El desafío, diría, es, ponemos el caso o 3, 4 casos,
de organizaciones a las que ustedes pertenecen, ¿de acuerdo? Y hacemos el ejercicio, ¿qué harías en este punto, en esos 7 errores que les menciono, fallas? ¿Qué harías si tú estuvieras en esa situación con tu organización? Es decir, con el tema del vocero, con el tema del mensaje, con el tema del reconocimiento y con varios temas. Lo tenemos, digamos, identificado, separado, pero para dar un paso más. ¿Qué haríamos nosotros? Ya sabemos que hay oportunidad de mejora, sí, pero no es suficiente. Nosotros debemos que reflexionar. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? ¿No? Así que esa es un poco la respuesta que te puedo dar y que desarrollamos a lo largo del curso, no solamente este curso, a mí me toca hablar en este webinar, pero a lo largo del diplomado hay profesionales que ven diferentes tópicos del mundo comunicacional, ¿no? Manuel pregunta, ¿qué tipos de actividades recomiendas preparar a los voceros? Lo primero que te diría es siempre date espacio para capacitar a tus voceros. Esto es como un juego, yo digo tenis porque yo practico tenis, pero es como un deporte y el deporte se logra o la técnica se logra con la práctica. ¿Cuál es tu narrativa que tendrías, inclusive en oportunidad de comunicación, que lo diga, ¿ya? Y cuando lo diga, encuentra cosas o temas que puedas mejorar o que puedas hacer énfasis, que le salgan mejor. Ocurre que un vocero, y esto no solamente en las intervenciones en medios, sino en la, en la estrategia relacional ante diferentes instituciones, gremios, ministerios, tiene un discurso, CADES, lo que fuese, tiene un discurso, ¿de acuerdo? Y a fuerza de repetirlo, va mejorando. Y tú vas también, como responsable de comunicación, acuñando mejor ese discurso, haciendo énfasis, sabiendo qué funcionó y qué no funcionó. Y no solamente en la parte de la exposición, también en la forma, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que te podría hacer sobre vocería, ¿no? Y eso sí, siempre ese vocero tiene que estar alineado con la estrategia de comunicación. No es él el que habla, no es que tengas un vocero, dime tal cosa o repite tal cosa, ¿no? Que a veces se da también mucho en municipios que tienen que intervenir los representantes de Serenazgo, algunas autoridades o la misma policía. Y no se termina de integrar un discurso con la propia organización. Ahí también hay un pendiente que también lo vemos mucho en clase y con ejercicios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Me excedí unos minutos. Eh, este es el programa especializado de gestión estratégica de la comunicación corporativa. Para más informe, ahí hay un correo, educacionejecutiva@ulima.edu.pe. Y espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Sé que la van a colgar o la van a enviar a sus respectivos mails, a todos los que se han inscrito, y allí no solamente van a poder ver la presentación, sino mi intervención durante esta hora. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, y espero verlos. Hasta luego. Buen día.